El tema que vamos a compartir en esta preciosa y hermosa noche es una pregunta: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es, iglesia? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Otra vez del Espíritu Santo. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y por qué está hablando tanto del Espíritu Santo? Porque yo creo, escúcheme esto, que si la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, otro sería el cuento. Que si tu vida estuviera llena del Espíritu Santo, otra sería la historia. Seguro que sí. Es más, yo te puedo decir que la mayoría de los problemas que tú tienes hoy son a raíz de no estar lleno del Espíritu Santo y haber tomado decisiones en la carne, haber cometido errores por no estar lleno de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que es muy importante cuando vemos la condición actual de la iglesia y la comparamos a la iglesia que está escrita. La iglesia que está escrita en el libro de los Hechos es la primera iglesia, el modelo de iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí han leído el libro de los Hechos? Levánteme la mano si usted ha leído alguna vez el libro de los Hechos. ¿Se le parece esa iglesia que usted ve ahí a esta? Y estoy hablando de esta, no solamente esta, la iglesia que tenemos hoy. Cuando uno lee el libro de los Hechos, eso es una cosa gloriosa. Usted ve ahí lo sobrenatural. Todos los días ocurrían milagros, sanidades, portentos. Todos los días se convertían las personas. No se convertía uno ni dos, sino que de un momento a otro llegaban 1,000, 3,000, 5,000. O sea, había una explosión. La gente tenía respeto por la iglesia. La gente de afuera, estoy hablando de la gente no creyente, miraban a la iglesia, lo respetaban porque estaba pasando algo glorioso. Y cuando usted ve esa iglesia del libro de los Hechos, usted se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la iglesia era así y por qué hoy no es así? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que el libro de los Hechos había un protagonista de la iglesia. Y el protagonista de la iglesia, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Usted encuentra por todo lado en el libro de los Hechos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, porque ese era el protagonista. Hoy en día el protagonista es el show, el guitarrista, el grupo de alabanza, el pastor que predica bonito, etcétera, el gran templo, los edificios. Pero definitivamente cuando usted compara la iglesia de hoy a la iglesia de los Hechos, se da cuenta que no funciona igual, porque falta que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Hay un versículo que yo quiero que nosotros estudiemos hoy, que está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia, escuche: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y escúcheme, porque hace este versículo como una comparación entre estar embriagado, que es lo que no debemos hacer, y lo otro es que ser lleno de ¿qué? ¿Qué es una persona embriagada? Una persona que está llena de alcohol, ¿cierto? Y está diciendo: no estén llenos del alcohol, sino que ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. Y qué curioso que cuando usted, y más adelante lo vamos a ver, que cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, la gente pensó que estaba ¿cómo? Que estaban ebrios, ¿cierto? Que estaban borrachos. Fíjense que cuando una persona está llena de alcohol, cuando una persona está llena de alcohol, cuando una persona está ebria, eso produce unos resultados.
¿Cierto que sí? Dice la Biblia que cuando hay embriaguez hay disolución, hay desenfreno, hay excesos, hay caos. Cuando una persona se embriaga, lo que sucede es que empieza a tomar una sustancia que de hecho es tóxica, es un veneno. Es un veneno que entra al estómago. Pero resulta que el estómago solamente puede procesar una cierta parte porque no está diseñado para eso. Entonces el resto de eso empieza a meterse en el torrente sanguíneo por toda la sangre. El corazón empieza a bombearlo y todo ese veneno, toda esa sustancia se sube al cerebro y al sistema nervioso y empieza a causar una alteración del estado de la persona. O sea, la persona tiene una alteración en la visión, ¿sí o no? ¿Cómo empieza a ver el borracho? ¿Cierto? ¿Cuántos aquí estuvieron borrachos algún día? Entonces usted tiene experiencia, ¿cierto? Yo también. Hay una alteración en la visión, hay una alteración en el equilibrio, ¿cierto? En el andar. O sea, la persona ya no camina bien. Usted le dice, haga el 4 y camina. Hay una alteración en el equilibrio, hay una alteración en el habla, ¿cierto? ¿Cómo empieza a hablar un borracho? Yo lo amo, papito, yo lo amo, ¿cierto? Y además que habla basura. No hay nada más harto que un borracho, ¿no? Es una cosa asquerosa. Pero entonces fíjate que el borracho, lo que está diciendo la Biblia del borracho es una persona que tiene una sustancia adentro que lo controla, ¿verdad? Que dirige su vida, sus pasos, su hablar, todo eso. Y bueno, depende de lo que usted meta de licor adentro, las horas que demora el cuerpo para expulsar todo eso. Y obviamente, si eso lo produce una sustancia, también está diciendo, no sean llenos ustedes de alcohol, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, sucede algo similar pero con otros efectos. Algo tiene que empezar a suceder en una persona cuando está llena del Espíritu, porque así como la sustancia aquella controla a esa persona, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo controla. Y algo se tiene que empezar a manifestar. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Escúcheme. Para responder esta pregunta que necesitamos hoy, yo quiero que entendamos el accionar del Espíritu Santo que nos revela la Biblia y que tenemos que entender. Vamos a leer este versículo para llegar a esa respuesta: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Juan 14, versículo 17, el Señor dice lo siguiente, el Señor Jesús: el Espíritu de verdad, esto lo hemos leído por estos días varias veces, al cual el mundo no puede ¿qué? Recibir, porque no le ve, ni le ¿qué? Ni le conoce. Pero vosotros ¿qué? ¿Lo conocerán? ¿O lo conocen? ¿Cierto? Lo conocen. ¿Por qué le dijo él a los discípulos que lo conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo mora con, diga conmigo, con nosotros. Y diga conmigo, el Espíritu Santo vive en o está en nosotros. Ojo que hay dos palabras interesantes: con, en. Lo primero que necesitamos entender es que el Espíritu Santo está con todas las personas. ¿Con quién? Con todas. Inclusive con la gente de afuera.
Lo que nos dice este versículo es que ellos no lo ven ni lo conocen, pero eso no significa que esté con ellos. ¿Por qué sabemos que está con ellos y con nosotros? Con es ahí al lado, no en, con. ¿Cuántos ven la diferencia? Con, ahí. ¿Por qué sabemos que está con ellos? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo les está convenciendo, ¿cierto? Convence al mundo de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo guía a las personas a la verdad. ¿Cómo hace para guiarlos si no está con ellos? Muchos de nosotros estamos aquí hoy, pero un día no estuvimos aquí. ¿Y cuántos de nosotros fuimos guardados de problemas, de accidentes, de cosas terribles cuando no conocíamos a Dios? Levanten la mano. ¿Sí o no? Yo recuerdo una noche que yo quería morirme, estaba en Bogotá. Estaba la ley zanahoria cuando eso estaba yo estudiando allá. Y la ley zanahoria era que hasta cierta hora las personas borrachas y todo el mundo podía estar, de ahí todo el mundo para la casa, ¿no? Y todo el mundo se empezó a ir para su casa y yo me quedé solo en un bar. Y me sentí tan solo esa noche y borracho. Y empecé a caminar por uno de los lugares más peligrosos de Bogotá, lleno de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos, una porquería. Pero mi intención de caminar por ahí era que me pasara algo, y no me pasó nada. Y yo recuerdo que después, orando, cuando ya conocía a Dios, Dios me mostró: ¿te acuerdas de esa noche? Esa noche yo estaba contigo guardándote, porque yo tenía un propósito contigo, y Dios tenía un propósito contigo. Amén. Entonces el Espíritu Santo está con la gente, aunque no lo ve ni lo conoce, está convenciéndolos, guiándolos, trayéndolos, guardando muchas personas con las cuales tiene un propósito, pero que hoy en día no están aquí. Lo segundo es que dice que está en. Cuando dice que está en, es porque el Espíritu Santo entra en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, cuando esa persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cierto que sí? Eso hablamos un poquito el domingo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, conoces a Jesús, Él entra, porque dice ahí que el mundo no puede recibir, pero cuando le recibe, Él ¿qué? Entra. Entonces hablamos, el Espíritu Santo con todas las personas. El Espíritu Santo está dentro del creyente. Pero luego nos damos cuenta cuando leemos la Biblia que se menciona muchas, cientos de veces el Espíritu Santo sobre alguien. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo pienso que hay algo que no hemos entendido. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo apareció en Pentecostés y empezó a existir cuando empezó la iglesia primitiva, lo recibió y fueron llenos. ¿Cuántos saben que eso no es verdad? El Espíritu Santo siempre ha estado, siempre. De hecho, cuando usted lee la Biblia, desde el principio del Génesis, lo primero que dice la Biblia es, pongámoslo ahí en Génesis 1, dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía como sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios siempre ha estado, no llegó allí en Pentecostés, siempre ha estado, porque es Dios. Amén. Ahora, dice la Biblia, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que el Espíritu Santo visitó a muchas personas, estuvo sobre. Mire lo que dice la Biblia, leamos versículos ahí, vamos poniéndolo. Dice Jueces 6:34: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Gedeón. Leamos Jueces 11:29: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y Jueces 14:6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Es muy común escuchar eso en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 10:10: y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó. Primera de Samuel 19:20:
Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. O sea, mire que no era solamente sobre reyes o jueces. Sobre unos mensajeros también vino el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Primera de Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuántos ven que el Espíritu Santo siempre ha actuado? ¿Estamos entendiendo ahí? Claro, eso lo sabemos. Segunda de Crónicas 24:20. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. El Espíritu de Dios sobre, pero hay una característica, que cuando usted estudia todos esos versículos que dice que el Espíritu de Dios vino sobre, eran cuando el Espíritu de Dios venía para capacitar a una persona para desarrollar una misión. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio fuerza para destruir al pueblo, a los filisteos. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. El Espíritu de Dios vino sobre el profeta Zacarías y empezó a hablar palabra. Entonces siempre que venía el Espíritu de Dios sobre alguien, era como un propósito de unción para que esa persona desarrollara una labor o ministerio, para reinar, para profetizar, para dar una palabra, etc. Por eso cuando Jesús vino en Lucas 4 versículo 18, mire que él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Sí es el propósito por el cual venía el Espíritu Santo sobre, la unción sobre alguien? Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces fíjate, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, capacitándolo para una misión, y ahí está toda la misión. Entonces hasta ahí entendemos que el Espíritu Santo está con todas las personas. El Espíritu Santo está en los creyentes. El Espíritu Santo viene sobre alguien para ungirlo, para realizar una labor especial. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. O sea, el Espíritu de Dios siempre se movió. ¿Cuántos creen que Abraham tuvo el Espíritu Santo? ¿O no? David, Daniel, José. Tanto era que hasta las personas que no eran creyentes, ¿qué pasó con José cuando lo vio Faraón? Faraón dijo: ¿dónde encontraremos otro hombre como este, en quien esté el espíritu de los dioses? Porque él en su ignorancia le decía el espíritu de los dioses, pero él entendía que ese hombre tenía algo especial, y ese algo especial era el Espíritu Santo. O sea, siempre se ha movido en el Antiguo Testamento, con, en, sobre. Pero cuando aparece Jesús y aparece un hombre llamado Juan el Bautista, empieza a aparecer un término nuevo que era desconocido para esa época, donde dice Juan el Bautista en Mateo 3 versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Cuántos saben qué significa la palabra bautismo o bautizar? Uy, los que están en la escuela, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué significa? Sumergirse. Eso porque es la profesora, el resto santo. Sumergirse. Entonces, ojo, bautizar es meter a alguien dentro de, ¿cierto? Sumergir. Dice: os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero espere que este hombre empieza a anunciar algo nuevo. Dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Quién es ese? Jesús. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vino a decir algo nuevo, ya no en, con, sobre. Ya empieza a hablar del bautismo, de sumergir a alguien en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos vamos hasta ahí bien? ¿Bien? Bueno, entonces
Después llega Jesús y les anuncia lo mismo. En Hechos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y estando juntos, escuche esto, después de que Jesús resucitó y antes de ascender, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ¿qué es lo que estaban esperando ellos? El bautismo del Espíritu Santo. O sea, no estaban esperando el Espíritu Santo, que recibir el Espíritu Santo, porque ellos tenían el Espíritu Santo. ¿O ustedes dudan que los apóstoles tuvieran el Espíritu Santo? La Biblia dice que ellos echaron fuera demonios. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Cómo lo echaron fuera? ¿En sus propias fuerzas? ¿O ustedes creen que ellos lo echaron fuera con el poder del Espíritu Santo? La Biblia dice que ellos sanaron a los enfermos. Cuando estaban con Jesús, los envió. ¿Y cómo los sanaban? ¿Solos? ¿Con una cura mágica? ¿O el Espíritu Santo estaba en ellos, con ellos, sobre ellos? Sí, estaba sobre. Yo quiero que entendamos esto, porque es muy importante que nosotros podamos diferenciar que obviamente todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero cuando estamos hablando de ser lleno del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es otra cosa. ¿Por qué? De hecho, fíjate, dice la Biblia en Juan 20:21, Jesús estaba con los discípulos y les dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22: y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló y les dijo que reciban el Espíritu Santo. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo ahí o no? Entonces entendamos esto, que lo que pasó en Pentecostés no es que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero estamos hablando de algo nuevo que necesitamos entender, de ser lleno, ser bautizado en el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo que un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos. Ojo, por primera vez, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar. Así como cuando un borracho le empieza a usted a dar traguito, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hablar, ¿cierto? Hasta el más tímido habla. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, mucha gente, porque se escuchó un ruido fuerte. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había una fiesta especial en ese día y había mucha gente de visita por ese entonces en Jerusalén, de muchos lugares, y todo el mundo les estaba escuchando hablar en su propio lenguaje. No era un lenguaje extraño, eran lenguas terrenales que mucha gente alcanzó a comprender. Y dice el versículo siguiente: y estaban todos como atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Versículo 13, mas otros, ¿qué hacían? Burlándose, decían, estos están, ¿qué? Llenos de mosto. ¿Qué significa mosto? Vino. Estos están llenos de trago, estos están borrachos. Ojo, ¿estaban borrachos? No, del espíritu tal vez. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ese que antes negaba a Jesús, que antes salía huyendo, que antes maldecía, ahora ya no maldecía, ahora era capaz de ponerse en pie a dar la cara delante de todo el mundo. Dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que ya es apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces el apóstol Pedro le estaba diciendo a la gente, porque era algo extraño y nuevo para la época. O sea, el Espíritu Santo siempre se había movido, pero no como ahí. Y ellos están diciendo, ¿qué es lo que pasa? Y él está respondiendo, no, esto no es trago, no es licor, no es que están ebrios, es que estamos llenos del Espíritu Santo que nos ha bautizado. A partir de ese momento, la iglesia, ellos estaban escondidos. Si usted lee la Biblia, ¿cómo estaban ellos antes de eso? Llenos de miedo y escondidos por allá en un segundo piso. Pero después de eso, ellos no fueron iguales. La iglesia entró en un avivamiento poderoso, en un despertar glorioso. Ya no se escondieron, ya daban la cara, salían a predicar y los encarcelaban, les pegaban y ellos seguían predicando porque ya no tenían miedo. Toda la iglesia empezó a ser llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 versículo 3. Estaban buscando a alguien para que sirvieran las mesas. Miren lo que decían: varones, busquen hermanos entre ustedes a 7 varones de buen testimonio y que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban buscando una persona para que sirviera almuerzos. Pero ¿cómo sería la iglesia, el avivamiento? Que para servir almuerzos tenía que ser una persona que estuviera como llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 13:52, y los discípulos, la iglesia en general, estaban como llenos de gozo y de ¿qué? Y del Espíritu Santo. O sea, eso era una cosa tremenda. Toda la gente tenía una llenura del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que yo quiero que miremos que es importante en Hechos capítulo 4. Si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que Pedro y Juan habían sido encarcelados por predicar el Evangelio. Ellos salen amenazados porque las autoridades les dijeron: ustedes les vamos a dejar salir de la cárcel, pero no vuelven a predicar de Jesús. Y ellos salieron diciendo: ustedes nos sueltan y vamos a seguir predicando, nosotros no nos para nadie. Ellos salen, y cuando ellos salen, ya en Hechos 4 ya había pasado lo de Pentecostés. Pero mira esto, Hechos 4 versículo 29. Y ahora, Señor, están orando de los discípulos, Pedro, Juan con los discípulos encerrados orando. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué es denuedo? Valor, valentía,
hablen tu palabra, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos ven que está volviendo a pasar? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí que pasó? ¿Que fueron qué? ¿Y no dije que ya habían sido llenos? ¿Otra vez? Claro, otra vez. Porque cuando usted estudia la Biblia se dan cuenta que cuando se habla de llenarse del Espíritu Santo, no es una experiencia que pasó una vez, es algo continuo que debe suceder en la vida del creyente. El creyente necesita estar siendo lleno del Espíritu Santo. Aquí estaba Juan, estaba Pedro, ellos tenían el Espíritu. Escúcheme, sí tenemos el Espíritu Santo, pero la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Volvamos al versículo inicial. Ahora sí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Fíjate que en los comentarios bíblicos aparece lo siguiente. Dice: el tiempo verbal de ser llenos en griego deja claro que esta condición no termina con una sola experiencia, sino que se mantiene. Es decir, nos quiere decir este texto, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Esa es la traducción más aceptada. Sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice esta versión. También no anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose del Espíritu. ¿Sigan qué? Sigan llenándose del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos en Pentecostés, pero ahorita estaban pasando por amenazas, necesitaban predicar con valor y estaban orando, y el Espíritu Santo los estaba volviendo a llenar, a llenar. Así como un vaso en el que tú bebes, te estás bebiendo pero se va agotando, necesitas irte llenando continuamente del Espíritu Santo. Mire esta versión, Efesios 5:18. Esta es la versión del lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu de Dios me tome mi vida y me controle. Que así como cuando una persona toma y su visión es alterada, cuando yo me lleno de Dios, del Espíritu Santo, empiezo a mirar de otra manera las cosas. Ya no estoy mirando los problemas como los veo en la carne. Ya estoy viendo con los ojos de Dios. Estoy viendo las cosas de otra manera. Mi manera de hablar, así como cuando un borracho se llena y empieza a hablar, y usted reconoce a un borracho cuando habla, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, controla mi manera de hablar. Mi manera de hablar es diferente. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, empiezo a hablar la palabra de Dios, empiezo a hablar como ellos. Ellos necesitaban valentía. ¿Sabes tú que muchos adolescentes y jovencitos toman porque son tímidos, pero cuando se emborrachan se sienten grandes, ¿cierto? Se sienten valientes y se emborrachan para tener valor para acercársele a una muchacha. Se tienen que emborrachar para sentirse varones, hombres, para sentirse fuertes. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da valentía. Te conviertes en una persona que tiene denuedo. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Señor, danos denuedo, valentía para predicar tu palabra. Y fíjate que el Pedro tímido ya no era tímido. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ya no tenía pena, ya no tenía miedo. Hay personas que les da pena ir a repartir un tratado a la calle. Ay, si se dan cuenta que yo soy cristiano.
Pues eso te pasa porque tú no estás nada del Espíritu. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú no tienes temor. Tú con poder, con denuedo, hablas la palabra de Dios. Tu manera de andar no es igual, porque el Espíritu Santo es quien controla tu vida. Estar lleno del Espíritu Santo es que nuestros pensamientos se llenan de Él, pensamos como Él. La Biblia dice que hay personas que piensan en la carne, hay personas que piensan en las cosas del Espíritu. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, estás pensando en las cosas del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, oras en el Espíritu. Hay otras oraciones que son en la carne. Oras en el Espíritu. Eres guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla tu vida. Y la verdad es que muchos de nosotros no estamos viviendo eso. Vamos a la iglesia, pero no somos llenos del Espíritu Santo. Nuestra visión no ha cambiado. Nuestra manera de hablar no ha cambiado. Nuestros actos no han cambiado. A nadie le hablamos de Jesús. Obviamente estamos fríos, secos. Sí, yo no dudo que tú tienes el Espíritu Santo, porque tú recibiste a Cristo. Pero la pregunta es, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Yo le digo a usted una cosa. Esta botella tiene agua. Los que alcanzan a ver, tiene agua. Está llena de agua. Bueno, ahí está la diferencia. Hay gente que tiene el Espíritu, pero estás lleno del Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, eso se tiene que empezar a manifestar, a notar. Eres controlado, eres una persona que tiene la plenitud de Dios en tu vida. Mira lo que dice Isaías capítulo 11 versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de qué? De poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Estar lleno del Espíritu es que esto se empieza a manifestar en tu vida. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Dios. La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo creo que no basta solo con quererlo, es una necesidad real en nosotros ser llenos del Espíritu Santo. No solamente que esté con nosotros, que esté en nosotros, que esporádicamente cuando hacemos algo para Dios está sobre nosotros, sino que experimentemos una llenura total, una plenitud, y que continuamente nos estemos llenando del Espíritu Santo, llenando de su presencia. ¿Cómo sucede eso? Y es la pregunta del tema de hoy. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, no vamos a dar una fórmula porque realmente no hay una fórmula para ser llena del Espíritu Santo, pero sí quiero anotar algunas cosas que yo veo en la palabra que sucedieron antes de que estas personas fueran llenas del Espíritu Santo, y que sin duda nos van a ayudar a nosotros para obtener esa plenitud y esa llenura de Dios. ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes aburrido? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes con ganas hasta de matarte? ¿Por qué te sientes con depresión? No estás lleno. Hay un vacío ahí. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. ¿Por qué te sientes desanimado? Necesitas ser lleno. Dice la Biblia que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos? Primero, ojo, lo primero que necesitamos, iglesia, es que necesitamos pedir a Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas capítulo 11 versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? A los que se lo pidan. Pero te la pasas pidiendo que el empleo, que esto, que la plata, pero no, realmente tú no tienes un deseo por ser lleno de Dios. Cuando una persona quiere ser llena del Espíritu Santo, eso está en su oración. Y no puede ser algo que
de lista de mercado, sino que tú dices: Dios, yo quiero que me llenes del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Como Moisés se desesperaba por esto. Moisés decía: Señor, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Mientras que los otros estaban clamando por carne. Esa es la diferencia de una persona que anda en eso, que estaban clamando por carne, que por pan, que por maná, que estamos cansados de maná, que estamos cansados de carne. Moisés estaba desesperado por la gloria de Dios, y él decía: Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Una persona que quiere ser llena del Espíritu Santo primero tiene que anhelarlo, desearlo, y eso se nota hasta desde el primer momento en que tú entras por la puerta de la iglesia. Se nota lo que tú vienes a buscar. Hay gente aquí bostezando, cantando así. Se nota que tú no tienes hambre de Dios, que no tienes una sed, un deseo por el Espíritu Santo, un deseo por la presencia. Es más, ni lo crees que hay, que se puede dar. ¿Cuántos creen que hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Lo crees? Pero lo buscas, lo anhelas, lo persigues, lo pides. Primero hay que anhelarlo. El Espíritu Santo no va a venir sobre alguien, y la llenura del Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que no la anhele. Hay que desearlo, hay que pedirlo. Número 2, tiene que haber una expectativa en la persona que quiere ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es una esperanza que tiene una persona. Una expectativa es alguien que siempre está esperando que algo suceda. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Ay, sí, esperando que me resulte el trabajo, que me resulte el sueldo, que me resulte una platica. Sí, bueno, sigue esperando. Todas esas cosas son simplemente añadiduras, pero ¿cuántos tienen una expectativa porque Dios los llene, porque el Espíritu Santo te llene en tu vida, seas lleno del Espíritu Santo? Expectativa. Los apóstoles tenían una gran expectativa. Jesucristo les dijo: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos no sabían de qué le estaban hablando. Conocían del Espíritu Santo, sabían, tenían el Espíritu Santo, pero Él les estaba hablando algo nuevo. Ustedes van a ser bautizados con Él, van a ser llenos, van a recibir poder. Y ellos, sin lugar a dudas, tenían una expectativa de que eso sucediera. Mira, qué tremendo. Porque nosotros yo esto no te lo estoy diciendo de que ahí dice y me han contado. Nosotros esto lo hemos vivido. Cuando nosotros empezamos la iglesia con mi esposa y éramos un grupito de 10 personas, tú no sabes lo que pasaba en esa casa. Era una cosa impresionante. Nosotros empezábamos a orar con esas personas ahí de la mano, y cuando abríamos los ojos ya eran las 2, 3 de la mañana. Era impresionante. La gente no se iba, la gente no quería salir de la casa, la gente oraba con una pasión, y cuando menos pensaba sucedían cosas gloriosas allí. Pero ¿sabes cuál era la característica? Que estas no eran personas que venían de esta iglesia, de otra iglesia, eran personas nuevas, todos con un hambre de Dios tan grande el hambre, que no teníamos batería, no teníamos piano, no teníamos videobeam, poníamos un CD y nos tomábamos de las manos a cantar, y el Espíritu Santo llenaba ese lugar y la gloria de Dios caía de una manera impresionante. Y yo me aterro porque ahora tenemos videobeam, tenemos no 1, 2 pianos, tenemos batería, tenemos micrófonos, tenemos parlantes buenos, tenemos comodidades, ni ventiladores teníamos allá, y no pasa nada. Pero no pasa nada, es porque no hay expectativa. Gente
rebelde, gente desobediente, gente que viene buscando otras cosas pero no la gloria de Dios, gente que no tiene hambre, gente que no tiene pasión, gente que bosteza todo el culto, gente que está mirando el reloj, gente que está pensando en el negocio, gente que está pensando en otras cosas, y por eso no vemos la gloria de Dios. Y no es porque ay, el pastor le falta unción, no, nos falta a todos hambre, desear la llenura del Espíritu Santo, anhelarlo, venir a la iglesia con una expectativa. Aquí estamos, como le dijeron estos hombres a Pedro, ¿qué es lo que tienes que decirnos? ¿Qué es lo que Dios tiene que hablarme? Cuando Dios ve que hay gente así, el Espíritu Santo cae solito. No necesita un pastor que te empuje, ni que te tire la mano, ni que te grite, ni que te sople con mal aliento en la cara. No, el Espíritu Santo te cae ahí en la silla. Cuando tienes hambre, sed, deseo, pasión, anhelo por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Número 1, hay que pedirlo, hay que anhelarlo. Número 2, hay que tener una expectativa siempre. Si no fue hoy, dentro de 8 días, siempre la expectativa está ahí. Número 3, tiene que haber oración. Oración. La Biblia dice en Hechos 1:14 que antes de que llegara el Espíritu Santo a llenarlos, a bautizarlos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban ellos? Perseverando en oración. Cuando cayó el Espíritu Santo por segunda vez, dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, ¿cuando hubieron qué? Orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cómo serían esas oraciones? El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Todos, porque todos estaban metidos en los que estaban. Pero escúchame, lo que había era oración. Tristemente, y no solamente aquí, en todas las iglesias hoy en día, los cultos más vacíos, más solos, más pobres, con más gente bostezando y con cara de sueño y pereza, son los cultos de oración. Gente con pereza, gente con sueño, gente quedándose dormida en la silla, gente que no viene. Mañana oración a las 5. ¿Sabe cuántas personas van a una oración de todas las iglesias de Cartago? 20 personas. Todas las iglesias de Cartago, todas. Y queremos un avivamiento. Y queremos que el Espíritu Santo nos llene. Y queremos verla. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? Traigamos un evangelista, pastor. No, ¿cuál evangelista? Te necesitamos traer es al Espíritu Santo y que Él sea el protagonista. ¿Cuántos me están entendiendo? Que el que predique aquí sea lo de menos. Simplemente hay tanta hambre, tanta sed, tanta oración que empezamos los cultos y el Espíritu Santo cae. ¿Cuántos estamos entendiendo? Cantamos, está cayendo su gloria sobre mí. No está cayendo nada. Pura mentira, no está cayendo nada. No está cayendo nada. ¿Y por qué no está cayendo nada? Porque no hay hambre, no hay expectativa, no hay oración. Y no vamos a tener un avivamiento hasta que no haya un despertar en nosotros al orar. Ellos estaban clamando, orando. Su oración no era una oración de bostezo, eran oraciones que hacían temblar la tierra. Amén. Oración. Número 4. Vamos terminando. Hechos 2:38. Cuando ellos vieron el Espíritu Santo que había sido llenando la iglesia, porque nos hemos conformado solamente a tener el Espíritu Santo, pero no hemos buscado esa llenura. Cuando ellos vieron eso y la gente estaba burlándose y extrañados, el apóstol Pedro le dijo, esa promesa también es para ustedes. ¿Qué hay que hacer? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pero estaba hablando de arrepentimiento.
Escúchame, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que no está convertida en su corazón. Donde no hay arrepentimiento, donde hay pecados ahí ocultos, no va a pasar nada. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, una conversión total. Dice, arrepiéntanse, le estaba diciendo, esta promesa es para ustedes. Estaba diciendo Pedro, si usted lee los versículos anteriores, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepintámonos, bauticémonos y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Así que se requiere anhelarlo, se requiere una expectativa, se requiere oración, se requiere arrepentimiento. Y por último, mientras que eso pasa, se requiere obediencia, como ya lo hablamos. Pongamos el versículo siguiente, Andrés. Nosotros somos testigos suyos, decía el apóstol, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obviamente una persona desobediente, rebelde, bendito Dios, ¿cómo va a ser plena, llena del Espíritu Santo? Tiene que haber obediencia en nuestras vidas para poder estar disfrutando de esa plenitud, de esa llenura. Y escúchame, que se note allá afuera, no que tú tienes una religión. Por eso es que la gente no te cree cuando les predicas, no nos creen cuando les predicamos. Porque les predicamos, pero eso no va con el poder del Espíritu Santo. No hay fuerza, no hay poder. El Señor dijo, y ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Somos testigos sin poder. Hablamos de Jesús, pero no se nos ve el brillito en los ojos. No se nota que haya verdad, que lo estemos viviendo. Nos hemos vuelto en profesionales. Mira, haz el plan de salvación. Cristo murió por ti, tú tienes que arrepentirte. Y no sabemos una cosa religiosa, sin poder, sin espíritu, pura letra, sin espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y escuchen, hermanos, si nosotros entendiéramos esto. Usted está preocupado por sus problemas. Sus problemas no son nada. Cuando el Espíritu Santo lo llene a usted, Él le va a dar todas las soluciones a sus problemas. Todas. Porque en el Espíritu Santo no es solamente para tener una experiencia sensorial, no. El Espíritu Santo viene, te da sabiduría para tomar decisiones radicales, para hacer movimientos que van a traer cambios en tu vida. El Espíritu Santo lo necesitamos todo, la llenura. Volvamos a leer y terminamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos, o manténganse llenando del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Someternos cada día a su dirección y sumergirnos en el Espíritu Santo. El profeta tuvo una visión de un río hasta los tobillos. Algunos están ahí. Se han metido aquí medio los domingos vienen. Por allá hasta los tobillos. Otros se han metido un poco más hasta las rodillas. El profeta vio que el río llegaba hasta las rodillas. Pero uno tiene que seguir profundizando, porque hay más. Ese río era señal del Espíritu Santo. Y él se metió y le daba hasta los lomos. Y se dio cuenta que cuando se metió más, quedó sumergido. Eso es bautismo, sumergirse en el Espíritu Santo, llenura. Cuando tú metes un vaso en un tanque, lo sumerges, ese vaso va a salir lleno. Si tú te sumerges en el río de la presencia del Espíritu Santo, vas a ser lleno. Y como un borracho se nota, un lleno del Espíritu también se va a notar. La pasión, el fuego, la mirada, lo que hace, lo que habla, la valentía, el poder, la autoridad, todo eso como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Y
Y hoy simplemente el Señor nos dice que Él quiere que anhelemos su presencia. Él quiere que anhelamos, así como estás deseando salir de ese problema, como estás deseando ese dinero, mucho más tú anheles, tengas hambre del Espíritu Santo. ¿Qué tal si le decimos: Papá Dios, queremos el Espíritu Santo, queremos ser llenos del Espíritu Santo? Dios, dame el Espíritu Santo. Tú dices que si un niño le pide a su padre pan, no le dará una piedra, y que tú no le negarás el Espíritu Santo a los que te lo pidan. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, lléname. Si tú tienes en este momento sentimientos de tristeza, de desánimo, de soledad, de depresión, es obvio que necesitas decirle hoy: Espíritu Santo, lléname, porque hay vacíos en mi vida. Hay un vacío en mi ser. Hay un vacío en mi vida. Yo te necesito, Espíritu de Dios. Levanta tus manos en expectativa. Podría ser la noche, hoy o mañana. Solamente retén la expectativa y dile: Señor, sigo esperando el momento en que tú me visitarás y me llenarás, Espíritu Santo. Hay una expectativa. Dile: Señor, perdóname porque he menguado en mi oración. Hay un desinterés en mi vida por la oración. Dile: Señor, avívame a orar, a clamar, pero a clamar con pasión, con intensidad, con fuego, Señor. Y que en mi oración esté el deseo de llenarme de tu Espíritu, Dios. Señor, levanta tus manos y dile: Señor, si hay pecado en mi vida, perdóname. Hoy quiero arrepentirme, Señor. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos ver grandes cosas de Dios, pero esas grandes cosas de Dios no van a salir en pecado. Es tiempo de arrepentirnos. Digamos: Señor, perdona mis pecados, lávame, límpiame, cámbiame. Y mientras que esa llenura se da en mi vida, yo quiero, Señor, caminar en obediencia, en santidad, Señor, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero animar a la iglesia en esta noche a que salgamos de este lugar, pero que no salgamos de su presencia. Te quiero animar a que empieces a sacar un tiempo y apartes un tiempo para el Espíritu Santo. Puede ser en la noche, en la madrugada, donde tú empieces a buscar esa llenura del Espíritu Santo, donde tú le digas: Señor, voy a empezar a orar, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscarte, Señor. Hoy estaba en la mañana leyendo sobre la vida de Daniel, y yo decía: tremendo todo lo que hizo Dios con Daniel. Pero dice la palabra: 3 veces al día Daniel iba y oraba, se arrodillaba delante de su Dios. Es tiempo, iglesia, de que en nosotros se despierte eso. Que tú digas al mediodía: voy a separarme un ratico, voy a orar, voy a buscar al Espíritu Santo. Que antes de ir a tomar una decisión equivocada, tú te arrodilles en un baño, en una alcoba, no sé dónde sea, y tú digas: voy a buscar, Espíritu Santo, guíame, ayúdame. De antes de continuar una pelea con tu esposa, irte al secreto y decirte: ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestro matrimonio, ayúdanos. Que empieces a buscar cuando despaches tus hijos al colegio, doble las rodillas un momento y le digas: Espíritu Santo, ahí te los dejo, ahí están en tus manos, Espíritu Santo, guárdalos, cuídalos. Es tiempo de buscar la presencia, es tiempo de provocar
esa llenura del Espíritu Santo. Y en algún momento, cuando menos los pienses, el Espíritu Santo va a caer sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre personas inconversas por las cuales tú has estado clamando. Pero ahí está el Espíritu Santo con ellos, para que pueda entrar en ellos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y quedamos, Señor, bajo tu inspiración, Señor, tu presencia, Espíritu Santo.